La mañana de la boda de mi hijo, desperté completamente calva. Mi nuera me había cortado el cabello mientras dormía solo para asegurarse de que no opacara a su mamá. No tenían ni idea de que yo tenía una herencia de $2 millones. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde llega esto. Esa mañana, al abrir los ojos en la penumbra, por unos segundos creí que tenía que ser una pesadilla. Mi mano voló a mi cabeza esperando sentir las ondas plateadas que había cuidado todos estos años. En vez de eso, mi palma encontró un cuero cabelludo pelón y áspero. El espejo me lo confirmó. A mis 67 años, nunca me había visto tan indefensa. Me quedaban mechones irregulares pegados a la cabeza, como si alguien me hubiera atacado con tijeras o algo peor mientras dormía. Mi reflejo me devolvió la mirada, hueco y extraño. «Sabina», susurré con la voz quebrada. Ella lo había hecho. Había entrado a mi cuarto durante la noche y destrozado mi cabello. El pensamiento me pegó tan fuerte que me doblé sobre el lavabo. Había pasado semanas en el salón preparándome para hoy, la boda de Gabriel. Las luces, el peinado tan cuidado, la esperanza de volver a sentirme bonita después de años de desvanecerme en el fondo. Todo arruinado con un solo movimiento cruel. Las manos me temblaban mientras tomaba el celular. «Gabriel, necesito que vengas ya». «Mamá, son las 6 de la mañana. La boda no es hasta...». «Tu esposa me cortó el cabello». Las palabras salieron rotas y quedas. Hubo un largo silencio. Cuando por fin habló, su tono fue cortante e irritado como lo ha sido desde hace años. «¿De qué estás hablando?» «Entró a mi cuarto anoche. Me cortó todo el cabello, Gabriel. Estoy calva». Otra pausa. «Mamá, eso suena... ¿Estás segura de que no tuviste algún tipo de episodio? Quizá deberías...». «No estoy teniendo un episodio». Las palabras brotaron desesperadas y crudas. «Tu esposa me atacó mientras dormía». Una hora después, cuando Gabriel llegó, Sabina entró justo detrás de él como si nada. Su cabello rubio perfecto brillando con la luz de la mañana que entraba por la ventana de mi cocina. «Ay, Dios mío, Corina», dijo cubriéndose la boca como horrorizada. «¿Qué te pasó en el cabello?» Fue una actuación digna de un Oscar. Si no supiera la verdad, hasta yo me lo hubiera creído. «Tú sabes perfectamente qué pasó», dije tratando de mantener la voz firme. Los ojos de Sabina se abrieron como si estuviera impactada. «No tengo idea de qué hablas». «Gabriel, tu madre me está acusando de algo horrible». Gabriel miró de un lado a otro entre nosotras con el rostro tenso de frustración. A sus 35 años tenía la barbilla débil de su padre y mi terquedad, pero no el valor para enfrentarse a ella. «Mamá, esto es una locura. Sabina estuvo conmigo toda la noche. Nos quedamos en el hotel, ¿recuerdas? Por la cena de ensayo. Pudo haber venido aquí después de que me quedé dormida. ¿Por qué haría algo así?» Su voz tenía ese tono condescendiente al que ya me había acostumbrado desde que ella le clavó las uñas bien cuidadas. La miré intentando encontrar aunque fuera un destello de verdad. «Porque tu suegra no quería que yo me viera mejor que Marisela hoy». Sabina jadeó y se llevó la mano al pecho. «Corina, ¿cómo puedes decir algo así? Jamás lo haría. La semana pasada me dijiste que Marisela estaba preocupada por las fotos, que temía verse vieja junto a la familia del novio». Solo estaba conversando. La voz de Sabina se quebró en el tono exacto, como si la herida fuera ella. «No puedo creer que tergiverses mis palabras de esta manera». Gabriel se acercó a ella y le rodeó la cintura con el brazo, y la imagen me atravesó como un cuchillo. «Mamá, tienes que disculparte, ahora mismo». «¿Disculparme?» Apenas pude pronunciar la palabra. «Gabriel, mírame, de verdad mírame». Él echó un vistazo a mi cabeza desnuda y apartó la mirada de inmediato. «Quizá deberías ir al doctor. La caída del cabello puede ser por estrés o...». No se me cayó, me lo cortaron. «Estás siendo paranoica, mamá, y la verdad es vergonzoso». Vergonzoso. La palabra me pegó en el estómago como un golpe. Mi propio hijo pensaba que mi dolor era vergonzoso. Sabina se acercó a Gabriel con un tono suave y razonable. «Quizá deberíamos posponer la boda.
darle tiempo a Corina para que busque ayuda. Number. La palabra salió de mi boca más fuerte de lo que esperaba. No te atrevas a posponer esta boda por lo que me hiciste. Por lo que supuestamente hice, corrigió Sabina con una sonrisa perfectamente firme. Miré a mi hijo, buscando en su cara aunque fuera un rastro del niño que se metía a mi cama cuando había tormentas. ¿De verdad le crees a ella en vez de a mí? Creo lo que tiene sentido, mamá. Y esto no tiene sentido. El silencio después de eso se sintió como un funeral. De pie en mi cocina, mirando mi reflejo calvo en la tostadora, entendí que algo había cambiado para siempre. Ya no era la madre de Gabriel de ninguna manera que contara. Solo era una molestia, un problema que había que manejar. Necesito encontrar algo para cubrirme la cabeza, dije por fin. La sonrisa de Sabina se iluminó. Vi una tiendita de pelucas en el centro, muy económica. La palabra económica se quedó flotando como una bofetada, viniendo de una mujer que gastaba más en su cabello cada mes de lo que muchas familias gastan en comida. Al irse, Gabriel se detuvo en la puerta. «Mamá, por favor, no armes una escena hoy. Este día no se trata de ti», asentí, sin confiar en mi voz para responder. Después de que la puerta se cerró, me dejé caer en mi sillón favorito y dejé que las lágrimas corrieran. Lágrimas calientes y llenas de rabia que se habían acumulado por 3 años. Este día no se trataba de mí. Al parecer, ningún día se trataba de mí ya. La peluca barata picaba horrible, pero era mejor que nada. Fui a 3 tiendas antes de encontrar una que no me hiciera ver como un disfraz de Halloween. Aún así, el cabello castaño rojizo falso se sentía torpe y obvio bajo las luces de la capilla. Sentada en la tercera fila, no en la primera como debería estar la madre del novio, miré cómo Marisela dominaba la primera fila. Su cabello plateado perfectamente peinado, su vestido azul marino entallado a la perfección. Se veía elegante, distinguida, todo lo que yo debería haber parecido el día de la boda de mi hijo. ¿Verdad que Marisela se ve maravillosa?, susurró la mujer a mi lado, tan refinada. Asentí y sonreí, como había aprendido a hacer en estos últimos 3 años, siempre sonreír, siempre estar de acuerdo, nunca causar problemas. La verdad es que esta humillación se venía gestando desde el día en que Gabriel anunció su compromiso. Simplemente no había querido verlo. Recordé aquella primera cena cuando Sabina trajo a sus padres a conocerme. Pasé 2 días limpiando mi casita hasta que brilló, cocinando el estofado favorito de Gabriel. Cuando llegaron, Marisela recorrió mi sala como si estuviera visitando un triste museo. «Qué pintoresco», dijo, examinando mis cortinas hechas a mano. «Es tan bonito cuando la gente se las arregla con lo que tiene». Sabina rió con esa risita que siempre me molestó. «Mamá, no todos pueden pagar un decorador». Incluso entonces, Gabriel no dijo nada. Solo se sentó ahí, comiendo mi estofado mientras sus futuros suegros juzgaban en silencio todo lo que yo no tenía. El secreto que ellos no sabían, el secreto que nadie sabía, me quemaba en el pecho como fuego. $2 millones. Eso fue lo que me dejó mi hermana Zulema cuando falleció hace 2 años. Zulema, que nunca se casó, que no tuvo hijos, que construyó una pequeña fortuna con inversiones inteligentes y su negocio de contabilidad. «Prométeme que no se lo dirás a nadie de inmediato», me susurró desde su cama de hospital. «Observa cómo te trata la gente cuando cree que no tienes nada. Así sabrás quién realmente te quiere». Cumplí esa promesa, incluso cuando significó aguantar las pequeñas pullas de Sabina. Incluso cuando Gabriel empezó a tratarme como una carga en vez de su madre. La marcha nupcial empezó y vi el rostro de mi hijo iluminarse cuando Sabina caminó por el pasillo. La miró como si ella fuera todo lo bueno en este mundo, de la misma manera que solía mirarme a mí cuando era pequeño y yo era todo su universo. Después de que su padre falleció, éramos solo nosotros 2 contra todo. Gabriel tenía 8 años, confundido y lleno de rabia, y yo me las arreglaba con 3 trabajos para sacarnos adelante. Por las noches limpiaba oficinas, los fines de semana trabajaba en banquetes y durante el día hacía capturas de datos mientras él estaba en la escuela. Cada centavo lo destinaba a su futuro: clases de piano, campamentos de verano, ahorros para la universidad,
Eres la mejor mamá del mundo. Me solía decir eso cuando yo caía rendida en la cama a medianoche, solo para levantarme 4 horas después y volver a empezar. Pero en algún momento dejé de ser la mejor mamá del mundo. Me convertí en la mamá que daba pena, la que trabajaba demasiado, la que no podía comprar las cosas caras que los demás padres compraban, la que llegaba a los eventos escolares todavía con su uniforme de trabajo. Tiene buenas intenciones. Lo escuché decirle una vez a un amigo en la prepa. Simplemente no entiende cómo funcionan las cosas. Eso dolió, pero me convencí de que era solo torpeza adolescente, que se le pasaría, pero nunca se le pasó. Ahora, mientras lo veía prometer amar y cuidar a Sabina, me preguntaba en qué momento lo había perdido de verdad. ¿Habrá sido cuando no pude pagarle el viaje de fin de curso a Europa? Cuando le pedí que consiguiera un trabajo para ayudar con la universidad, cuando elegí regalos sensatos de Navidad en vez de los aparatos llamativos que tenían sus amigos. ¿O acaso lo amé tanto, me sacrifiqué tanto, que me borré por completo? La novia se ve absolutamente radiante, anunció Marisela lo bastante fuerte para que todos escucharan. Somos tan afortunados de tener una hija tan perfecta. La forma en que recalcó hija perfecta no se me escapó, ni a nadie más. En la recepción terminé en una mesa al fondo, sentada con primos lejanos y gente que apenas conocía. Sabina había insistido en eso, diciendo que estaría más cómoda con personas de mi edad. Resultó que en realidad eran encantadores. Elvira, la maestra de Gabriel en tercero de primaria, recordaba lo orgullosa que yo estaba en cada evento escolar. Nunca te perdiste nada, dijo con calidez. Siempre estabas ahí animándolo. Hace mucho de eso, respondí mirando a Gabriel bailar con su esposa. No tanto, contestó Elvira. Recuerdo que trabajabas dobles turnos y aún así llegabas a la feria de ciencias. Eso es amor de verdad, pero estaba aprendiendo que el amor de verdad no garantizaba nada, no garantizaba respeto. Cuando empezaron los discursos, Gabriel agradeció a los padres de Sabina. Habló de la sabiduría y amabilidad de Marisela, de lo bien que lo hicieron sentir. Habló de la generosidad y los consejos de negocios de su nuevo suegro, pero nunca me mencionó. Ni una sola vez en todo su discurso mi hijo reconoció a la mujer que lo crió sola, que lo dio todo por su felicidad, que hoy había venido con una peluca barata porque su esposa arruinó lo único que me hacía sentir bonita. Cuando se apagaron los aplausos, me escabullí al baño. En el espejo, bajo la luz dura, mi pelo falso se veía aún más falso. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, vencida, invisible, olvidada. Pero mientras me acomodaba la peluca, alcancé a ver otra cosa en el reflejo, algo que no había visto en años. Ira, una ira limpia, afilada, que cortaba el dolor. Tenía $2 millones guardados en una cuenta bancaria que nadie conocía. Tenía opciones con las que ni soñaban y por primera vez en 3 años estaba lista para empezar a usarlas. La pregunta no era si mi familia me amaba. La pregunta era si por fin estaba lista para dejar de rogarles que lo hicieran. El momento llegó durante el corte del pastel. Estaba junto a la mesa de postres, intentando desaparecer entre la gente, cuando la risa de Sabina se escuchó por encima de todos. Ella estaba en la mesa principal, entreteniendo a un grupo de invitados con lo que parecía ser una historia muy graciosa. «Ay, deberían haberla visto esta mañana», decía Sabina. Su voz tenía ese tonito que me ponía la piel de gallina. La pobre madre de Gabriel estaba convencida de que me había metido a su casa y le había cortado todo el cabello mientras dormía. Todo el grupo estalló en carcajadas a costa mía. Alguien soltó un jadeo. ¿De verdad te acusó? ¿Te imaginas?, siguió Sabina, llevándose la mano al pecho como si estuviera impactada. La pobre ya está tan paranoica. Nos preocupa mucho su salud mental. Sentí cómo se me iba el color del rostro. En realidad, ella les estaba diciendo todo. Estaba ahí, frente a los invitados de la boda, haciéndome quedar como una señora loca y fuera de sí. La edad puede ser tan cruel, intervino alguien, sacudiendo la cabeza perfectamente peinada. Hay quienes no saben envejecer con dignidad. Exacto, dijo Sabina, con la voz empapada de falsa simpatía.
Hemos tratado de tener paciencia, pero la verdad ya se ha vuelto una carga para Gabriel. Él es demasiado bueno para decir algo, pero yo puedo notar cuánto le pesa el comportamiento de su madre. Elvira, que estaba cerca, soltó un pequeño suspiro. Eso está horrible, susurró. ¿Cómo puede decir esas cosas? Pero yo me quedé helada, viendo cómo la nueva esposa de mi hijo desmontaba mi reputación, pieza por pieza, frente a personas que me habían conocido toda la vida, personas que me vieron criar a Gabriel, que sabían lo que había sacrificado. Ahora escuchaban que yo era una carga paranoica. En realidad lo hemos estado platicando, agregó Sabina, bajando la voz a un susurro que de algún modo se escuchó todavía más. Creemos que ya es momento de que Corina considere una residencia asistida, un lugar donde puedan darle los cuidados que necesita. Residencia asistida. Esas palabras me cayeron como bofetada. Eso seguramente es lo mejor, comentó alguien. A mi tía le pasó igual. Empezó con acusaciones sin sentido, olvidando cosas. Fue tan difícil para la familia. Ni siquiera podía respirar. Esa mujer, cruel y calculadora, estaba reescribiendo toda mi vida, convirtiéndome en un problema por resolver, en una carga que había que manejar. ¿Y dónde estaba Gabriel mientras su esposa destrozaba la dignidad de su madre con cada mentira, riéndose con sus amigos a apenas unos metros, completamente ajeno? Elvira me tocó suavemente el brazo. Corina, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Antes de que pudiera contestar, la voz de Sabina volvió a alzarse. Ah, ahí está ella. Corina, me llamó, saludándome con esa sonrisa brillante que nunca llegaba a sus ojos. Justo hablábamos de ti. Caminé hacia ellos con las piernas temblorosas. El grupo se giró a verme y lo vi en sus rostros. Lástima mezclada con incomodidad. Me miraban como si hubiera perdido la razón. Sabina nos estaba contando de tu mañana, dijo amablemente una de las mujeres. ¿Cómo te sientes, querida? La pregunta estaba cargada de una preocupación falsa, con ese tono que se usa para un niño confundido. Estas personas que me conocían desde hace años ahora me hablaban como si yo fuera frágil y rota. Estoy bien, logré decir. Claro que sí, respondió Sabina, acercándose y poniendo su mano en mi brazo de una manera que parecía apoyo, pero se sentía como un agarre. Todas estamos aquí para ti, Corina. Para eso es la familia. Familia. La palabra me supo amarga. En realidad, siguió Sabina, con la voz ahora alegre y útil, de una forma que me hacía la piel de gallina. Gabriel y yo hemos estado platicando y creemos que ya es momento de que te hagas a un lado, que te enfoques en ti misma. Tal vez ya es hora de retirarte de querer manejar la vida de los demás. El grupo murmuró en acuerdo. Retirarme de manejar la vida de los demás. Como si yo hubiera sido una suegra entrometida, en vez de una mujer que crió sola a su hijo y que nunca pidió más que respeto a cambio. ¿Qué es exactamente lo que estás sugiriendo?, pregunté. La voz apenas me salía firme. Bueno, dijo Sabina, mirando al grupo como buscando respaldo. Creemos que deberías empezar a encontrar tu propio camino, tus propios pasatiempos. Tal vez ya sea momento de dejar de apoyarte en Gabriel para tu vida social y emocional, de depender de Gabriel. La acusación era tan torcida, tan absolutamente equivocada, que casi me reí. No me había apoyado en Gabriel para nada en años. Más bien, él todavía me llamaba cuando necesitaba un consejo, cuando se le descomponía el coche, cuando se peleaba con Sabina. ¿Crees que dependo de mi hijo?, pregunté. Ay, corazón, intervino Marisela con una dulzura fingida. Es muy común que las madres viudas se apeguen demasiado a sus hijos. No es tu culpa, pero tampoco es sano. ¿Demasiado apegada? Al hijo que crié sola. Al muchacho por el que trabajé en 3 empleos para mantener. Al niño que solía decirme que yo era su mejor amiga. Exacto, dijo Sabina, ya con más confianza. Gabriel necesita espacio para formar su propia familia ahora. No es justo cargarlo con dramas y acusaciones constantes. La palabra carga me dio como un golpe en el estómago. Después de todo lo que había renunciado, todo lo que sacrifiqué,
Me llamaban carga una mujer que solo conocía a mi hijo desde hacía 3 años. Creo que hay un malentendido, dije con la voz ya más firme. Nunca acusé a nadie de nada que no fuera cierto. La sonrisa de Sabina titubeó apenas un segundo, tan rápido que casi no lo noté, pero enseguida volvió, más brillante que nunca. Por supuesto, querida, dijo, pero tienes que entender cómo sonó. Cómo se sintió Gabriel al ver que acusaban a su esposa de algo tan extraño. Extraño. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas voltearon a mirarme. Corina, dijo Marisela con tono cortante. Estás armando un escándalo. ¿Haciendo un escándalo? ¿En la boda de mi propio hijo? Por defenderme de mentiras. Miré alrededor del grupo, a las caras que había conocido por décadas, y lo único que vi fue incomodidad y lástima. Le creyeron. Cada palabra cuidadosamente dicha. Le creyeron. Tienes razón, dije por fin. Creo que ya es momento de que me haga a un lado. La sonrisa de Sabina fue victoriosa. Me alegra que lo entiendas. Todos queremos lo mejor para todos. Lo mejor para todos, menos para mí, al parecer. Me disculpé y caminé hacia el estacionamiento. Mi peluca barata se resbalaba con el calor húmedo. Detrás de mí, la fiesta seguía con fuerza. La risa y la música continuaban como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado allí. Sentada en mi coche, todavía con esa peluca incómoda cubriendo mi humillación, tomé una decisión. Sabina tenía razón en una cosa. Ya era hora de que me hiciera a un lado, pero no como ella pensaba. La oficina del abogado olía a cuero y a dinero viejo. Ciro Beltrán había sido abogado de Zulema por 15 años, y cuando lo llamé el lunes después de la boda, me hizo un espacio enseguida. Necesito hacer algunos cambios a mi testamento, le dije, sentada frente a su enorme escritorio de caoba con mi mejor vestido. No el atuendo de madre del novio que había elegido y que realmente nunca llegué a usar. Por supuesto, señora Patterson. ¿Qué tipo de cambios estamos hablando? Saqué la carpeta manila que había preparado. Adentro estaban copias de todo, el testamento original dejando todo a Gabriel, mis estados de cuenta con la herencia de Zulema, y un plan nuevo que había escrito con mi propia letra. Dije con calma que quería quitar a mi hijo como beneficiario. Quintín alzó un poco las cejas, pero su rostro se mantuvo educadamente neutral. Tiene todo el derecho. ¿Puedo preguntar qué la llevó a tomar esta decisión? Digamos que mi familia me demostró que no les interesa tenerme cerca. Él asintió y anotó algo. ¿Y a quién le gustaría nombrar como nuevo beneficiario? Pasé 3 noches sin dormir pensando en esto. Quiero establecer una beca para madres solteras que estudien para ser enfermeras. La ironía no me pasaba desapercibida. Trabajé como asistente de enfermería durante 12 años, uno de los 3 trabajos que tuve mientras criaba a Gabriel. Era un trabajo honrado y siempre había deseado tener el tiempo y el dinero para obtener mi título de enfermera. Es un legado precioso, dijo Quintín. Sin duda podemos hacerlo realidad. ¿Alguna disposición para su familia? Ninguna. Tomó otra nota. Señora Patterson, debo preguntar si alguien la está presionando para tomar esta decisión. ¿Está bajo coacción? Casi me reí. Si acaso, por fin me sentía libre de presión. Sin coacción, solo claridad. Lo siguiente en mi lista era más difícil. Conduje hasta Bienes Raíces Monte Alto, donde Silvia Domínguez había trabajado por 20 años. Ella me vendió la casa cuando Gabriel tenía 10 y confiaba en que sabría mantener todo en silencio. Corina dijo con calidez cuando entré. ¿Cómo estuvo la boda? Escuché que fue preciosa, hermosa. Sí, supongo que sí fue, si ignoras la humillación pública y las habladurías. Fue hermoso, dije. Silvia, necesito hablar contigo sobre vender mi casa. Su sonrisa se borró. ¿Vender? Pero le has puesto tanto amor a esa casa. Has trabajado tanto en ella. La había amado. Durante 15 años, cada fin de semana me volqué en esa casita de 2 recámaras. El jardín que cuidé. La cocina que remodelé peso por peso. La sala donde Gabriel hacía la tarea mientras yo terminaba el papeleo de mi turno nocturno en la mesa. Estoy lista para algo nuevo, dije. Bueno,
el mercado está bien ahora. ¿Vas a buscar algo más pequeño? Hay unas comunidades para mayores muy buenas. En realidad estoy pensando en mudarme a otro estado. Silvia parpadeó. ¿A otro estado? ¿A dónde? Oaxaca. Mi prima está en Valle de Bravo. Lleva años invitándome. Era cierto. Griselda, la hija de la hermana de mi mamá, y yo seguíamos en contacto con tarjetas de Navidad y llamadas de vez en cuando. Cuando la llamé ayer, estaba encantada. Deberías venir por una buena temporada, dijo. Aquí tengo una comunidad maravillosa, adultos mayores activos, clubes de lectura, grupos de senderismo. Te encantaría. Quizá deba hacerlo permanente, le dije. Mejor aún, tengo un cuarto de invitados para ti el tiempo que lo necesites. Silvia seguía mirándome. Corina, esto se siente muy de golpe. ¿Estás segura de que no te estás apresurando? Quizá deberías hablar primero con Gabriel. Gabriel dejó claro en su boda que piensa que debo arreglármela sola y dejar de depender de él. Dije, solo estoy siguiendo su consejo. Durante las siguientes 2 semanas, me moví con calma y eficiencia. Doné la mayoría de mis muebles a la caridad, guardando solo lo que de verdad importaba. La vajilla de mi madre, las joyas de Zulema, los álbumes de fotos de la infancia de Gabriel. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, ni a Gabriel, ni a los vecinos, ni a las mujeres de mi club de lectura. Solo me concentré con la misma firmeza que había afinado durante años de manejar crisis sola. Lo más difícil fue la bodega. Renté un espacio al otro lado del pueblo y lo llené de cajas con recuerdos de la infancia de Gabriel. Sus boletas, proyectos de arte, las tarjetas del Día de las Madres que me hizo en la primaria con papel de colores y crayones. Eres la mejor mamá del mundo. Leía una tarjeta con su letra de 6 años. Te amo hasta la luna y de regreso. Lo empaqué todo con cuidado, por si algún día él quería recordar quién fui para él. Las llamadas comenzaron 2 semanas después de la boda. Al principio solo era Gabriel llamando para saludar, con ese tono leve de culpa, como si Sabina seguramente le hubiera dicho algo sobre que estaba descuidando a su mamá. Hola mamá, solo quería ver cómo estabas. Estoy bien, cariño. ¿Cómo va la vida de casados? Genial, genial. Sabina es increíble. Estamos muy felices. Me alegra. ¿Están haciendo algo divertido? ¿Salen un poco? La pregunta tenía doble filo, recordándole lo que habíamos hablado la última vez. ¿Por fin estaba construyendo mi propia vida, como Sabina sugirió? ¿Aprendiendo a ser más independiente? En realidad sí, respondí. He estado bastante ocupada. Ah, qué bien. ¿En qué andas? Solo ocupándome de algunas cosas que había dejado pendientes. No era mentira. De verdad había pospuesto vivir mi propia vida durante décadas. La segunda llamada llegó cuando la casa salió al mercado. Seguro Silvia se lo dijo a alguien porque la voz de Gabriel sonaba cortante, confundida. Mamá, ¿qué es esto de que estás vendiendo la casa? Silvia Domínguez le llamó a Sabina y dijo que la habías puesto en venta. Estoy haciendo algunos cambios, respondí tranquila. ¿Qué clase de cambios? No dijiste nada de vender. Tienes razón, no lo mencioné. Estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones sin cargarte con los detalles. Él dudó. ¿Cargarme? Mamá, ¿de qué hablas? Sabina lo dejó claro en tu boda, que tenía que dejar de depender de ti y encontrar mi propio camino. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, interrumpí con suavidad. La escuché perfectamente y tenía razón. Es momento de construir mi propia vida. Pero vender la casa parece extremo. ¿Dónde vas a vivir? Tengo opciones. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, me preocupas. Esto no suena a ti. Y tenía razón, no sonaba. La de antes habría pedido permiso, buscado su aprobación, asegurándose de que mis decisiones encajaran perfectamente en su agenda. Pero la de antes también creía que el amor y el sacrificio me ganarían respeto y cariño. La de antes se equivocaba en muchas cosas. Estoy bien, Gabriel. Mejor que bien, de hecho. Estoy emocionada por este nuevo capítulo.
¿Nuevo capítulo? Mamá, ¿qué no me estás diciendo? Todo, pensé. No te estoy diciendo que tu esposa es cruel y manipuladora. No te estoy diciendo que tu boda fue el día más humillante de mi vida. No te estoy diciendo que tengo más que suficiente dinero para desaparecer si quiero. No te estoy diciendo nada de eso porque no tienes por qué dirigir mi vida, dije en cambio. ¿No es eso lo que querías? La llamada terminó con promesas educadas de hablar pronto, pero noté la confusión en su voz. Bien, que se quede pensando, que se pregunte si en realidad conocía a su madre, porque la verdad es que yo apenas empezaba a conocerme. Llegaron un jueves por la mañana, 3 semanas después de haber puesto la casa en venta. Yo estaba en la cocina, empacando con cuidado la vajilla de mi mamá, cuando escuché la llave de Gabriel girar en la cerradura. Todavía tenía llave. Claro que sí. Se la di cuando tenía 16 y nunca se me ocurrió pedírsela de vuelta, ni siquiera después de que dejó claro que yo ya no era una prioridad. Mamá, llamó. Necesitamos hablar. Necesitamos. El estómago se me apretó al escuchar la voz de Sabina colarse. Corina, ¿dónde estás? Me sequé las manos con un trapo y caminé a la sala, donde estaban entre mis cajas como invasores inspeccionando tierra conquistada. Sabina, como siempre, impecable, con un suéter crema que seguro costaba más que mi despensa del mes, jeans de diseñador y esas botas carísimas que tanto le gustaba presumir en internet. «Hola, Gabriel», mantuve el tono parejo. «Sabina, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué nos trae por aquí?» Gabriel señaló las cajas apiladas por toda la sala. «Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente vender tu casa y desaparecer sin hablar con nosotros». «No estoy desapareciendo. Me estoy mudando». «¿A dónde?» Sabina se acercó, su voz cargada de esa preocupación fingida que siempre me ponía la piel de gallina. «Estamos preocupados por ti, Corina. Este tipo de comportamiento impulsivo no es propio de ti. Impulsivo, como si no hubiera pasado 3 semanas planeando hasta el último detalle. Me voy a Valle de Bravo para estar cerca de mi prima Griselda». Gabriel frunció el ceño. «¿Griselda? Apenas la recuerdo. No ha hablado con ella en años. Hemos estado más en contacto de lo que crees». «¿Pero por qué Valle de Bravo?», insistió Sabina. «¿Está tan lejos? Y con tus episodios. ¿No crees que deberías quedarte cerca de la familia?» Episodios. Otra vez esa palabra. Diseñada para hacerme sonar inestable, poco confiable. «No tengo episodios, Sabina». «Bueno, no, claro que no», se apresuró a decir. «Solo quise decir, ya sabes, la confusión en la boda, las acusaciones». Gabriel se movió incómodo. «¿Mamá? ¿Sobre eso? ¿Sobre qué?», pregunté. «¿Sobre que tu esposa me cortó el cabello? ¿O sobre que le dijo a todos en la recepción que yo estaba perdiendo la cabeza?» Ni el maquillaje impecable de Sabina pudo ocultar el destello de pánico en sus ojos. «Yo nunca dije que estabas perdiendo la cabeza. Solo estaba preocupada por ti, nada más. Le dijiste a un grupo de invitados que necesitaba asistencia para vivir». «Eso no...» Se detuvo, se recompuso. «Creo que malinterpretaste lo que se dijo. Entiendo perfectamente». Caminé hacia la repisa y tomé una foto enmarcada de la graduación universitaria de Gabriel. «Entiendo que me ven como un problema que hay que manejar, una carga para su matrimonio». «Mamá, eso no es cierto», dijo Gabriel, pero su voz no sonaba nada convincente, ¿verdad? Me giré para mirarlos a los dos. «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar, Gabriel? No porque necesitaras algo, no porque Sabina te recordara que revisaras cómo estaba tu pobre madre solitaria, sino porque realmente querías escuchar mi voz». Abrió la boca y luego la cerró otra vez. «Exacto. Metí la foto en una caja. Dejaste muy claro que no soy bienvenida en tu vida más que como una carga, así que voy a quitarte esa carga». «Estás siendo dramática», dijo Sabina con la voz más cortante. «Nunca dijimos que no fueras bienvenida. Tú misma me dijiste que encontrara mi propio camino y que dejara de depender de Gabriel. Eso es justo lo que estoy haciendo. Quise decir que buscaras pasatiempos». La fachada fría de Sabina empezaba a resquebrajarse. «Únete a un club de lectura. Empieza a cuidar un jardín. Haz amigas de tu edad. No quise decir que te largaras a otro estado como si fueras una adolescente rebelde. Tengo 67, Sabina. No necesito tu permiso para tomar decisiones sobre mi propia vida». Gabriel se puso entre nosotras. «Está bien, todos tranquilos».
Mamá, creo que esto es solo un gran malentendido. No queremos que te mudes, queremos que seas parte de nuestra familia. ¿Qué familia? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿La familia que me puso en la última fila de tu boda? ¿La familia que no me mencionó en el discurso del novio? ¿La familia que cree que estoy tan loca que me corté el cabello yo misma y le eché la culpa a alguien más? Nunca dije que creyera que tú te cortaste el cabello, murmuró Gabriel. No necesitaste decirlo. Le creíste a ella sin siquiera considerar que yo pudiera estar diciendo la verdad. Sabina cruzó los brazos. Porque tu versión no tenía sentido, Corina. ¿Por qué haría algo tan cruel? Porque no querías que me viera mejor que tu madre en las fotos de la boda. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? Tú misma me dijiste que Marisela estaba nerviosa por parecer vieja junto a la familia del novio. Solo estaba haciendo conversación. ¿No? Dije en voz baja. Estabas recolectando información. Estabas averiguando qué debilidades podías usar contra mí. El silencio después de eso fue aplastante. Gabriel nos miraba a las dos como si estuviera viendo un partido de tenis, con la cara pálida y confundida. Esto es justo a lo que me refiero, dijo por fin Sabina. Estas acusaciones paranoicas. No es sano, Corina. ¿Sabes que no es sano? Dejé la caja que cargaba y la miré directamente a los ojos. 35 años poniendo a mis hijos por delante de todo, solo para que me trataran como una vergüenza en su boda. 35 años trabajando en varios empleos y renunciando a todo para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve, solo para que me digan que soy una carga para su matrimonio. Mamá, dijo Gabriel suavemente. 35 años de amor y devoción, continué, con la voz cada vez más firme. Solo para descubrir que no significan nada comparados con 3 años de manipulación de una mujer que me ve como una rival por la atención de su esposo. No te veo como una rival, dijo Sabina, pero su tono era demasiado cortante, demasiado a la defensiva. ¿No? Entonces, ¿por qué necesitaste arruinar mi aspecto el día de tu boda? ¿Por qué sentiste la necesidad de humillarme frente a gente que he conocido por décadas? ¿Por qué te aseguraste de que todos me vieran como la suegra loca en lugar de la mujer que crió al hombre que dices amar? La fachada de Sabina se rompió por completo porque eres la suegra loca. Eres posesiva y celosa y no soportas que Gabriel ya no te necesite. La verdad quedó colgando entre nosotros como un cable eléctrico. Ahí está, dije en voz baja. Por fin, la verdadera Sabina. Gabriel miró a su esposa, atónito. Sabina, ¿qué diablos? Oh, no te hagas el sorprendido, respondió ella. Siempre te quejas de ella, que llama demasiado, que te trata como a un niño, que todo lo hace girar en torno a ella. Yo nunca dije, tú dijiste todo eso. Cada vez que ella te molestaba, llegabas a casa y me lo soltaste todo. Simplemente eres demasiado cobarde para decírselo en la cara. Algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Ese ya se venía rompiendo desde hace años. Fue algo más profundo. El último hilo que me unía al niño que había criado, el que una vez me defendió contra el mundo. Ya veo, murmuré. La cara de Gabriel se descompuso. Sí, sí lo dijiste. Tomé otra caja, sorprendida de lo firmes que estaban mis manos. ¿Y sabes qué? Tienes razón. He sido posesiva. He sido celosa, porque durante 35 años tú eras el centro de mi mundo, y no podía aceptar que yo ya no era el centro del tuyo. Los miré a los dos, mi hijo, incapaz de mirarme a los ojos, y su esposa, temblando de rabia justa. Pero ahora lo acepto, así que esto es lo que va a pasar. La semana que viene me mudo a Valle de Bravo. Voy a empezar una nueva vida con gente que de verdad quiere que esté allí. Y ustedes pueden construir su perfecta familia sin la molestia de mí. Mamá, por favor, dijo Gabriel. ¿Podemos arreglar esto? No, no podemos, porque esto no es un malentendido, Gabriel. Esto es quien eres ahora. Y por fin entiendo que por mucho amor que yo te dé, eso no va a cambiar. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que ya sé de venir.
Al principio no se movieron. Luego Sabina agarró del brazo a Gabriel y lo jaló hacia la salida. «Está bien», dijo ella, «pero no esperes que corramos de regreso cuando te des cuenta de que cometiste un error». Cuando se fueron, me senté entre las cajas empacadas y sentí algo que no había sentido en años: alivio. Lo peor ya había pasado. Ya no había que fingir. Y yo seguía aquí. De hecho, por primera vez en décadas, sentía que podía respirar de verdad. 6 meses después, tras dejarlo todo atrás, estaba de pie en mi nueva cocina en Valle de Bravo, mirando la lluvia dibujar rayas en la ventana mientras se preparaba café recién hecho. Mi cabello había vuelto a crecer, plateado y suave, peinado justo como a mí me gustaba. Nadie lo había tocado excepto mi nueva estilista, una mujer amable llamada Azucena, que nunca hacía preguntas indiscretas sobre mi pasado. Griselda tenía razón sobre este lugar. En apenas un mes, me había unido a un grupo de senderismo para adultos mayores, a un club de lectura en la cafetería del barrio y empecé a hacer voluntariado en el Hospital Infantil de México. Por primera vez como adulta, estaba viviendo para mí. La carta de Gabriel seguía allí, sin abrir, sobre la encimera. Había llegado ayer, reenviada desde mi antigua dirección. Su tercer intento desde que me fui. Las 2 primeras fueron llamadas que dejé ir al buzón de voz. Mensajes llenos de confusión y dolor que escuché una vez y luego borré. En ese entonces no estaba lista. Hoy pensé que quizás sí lo estaba. Querida mamá, empezaba, con su letra tan familiar. He intentado contactarte por meses. Sé que estás enojada y que te lastimamos. Te escribo porque necesito que sepas que Sabina y yo tenemos problemas. Dejé la carta a un lado y me serví un poco de café, con crema de verdad, de esa que nunca compraba cuando andaba corta de dinero. Afuera, por la ventana, vi a la señora Lecuona en su jardín. Me había invitado a cenar mañana solo porque le gustaba tenerme cerca. Volví a tomar la carta. Ella ha estado diferente desde que te fuiste, más fría, más controladora. Ayer me dijo que tenía que elegir entre tú y seguir casado con ella. Dijo que si te contactaba, eso significaba que te elegía a ti sobre ella. Casi sonreí. Gabriel por fin empezaba a ver a través del teatro de Sabina también. No dejo de pensar en lo que ella dijo ese día en tu casa, sobre que yo me quejaba de ti. La verdad es que sí dije esas cosas. Cuando estaba cansado o frustrado, le soltaba pequeñas cosas que me molestaban en el momento. Pero nunca quise que ella las torciera y las usara contra ti. Demasiado tarde, pensé. Pero seguí leyendo. He estado pensando en cuando era niño, después de que papá murió. ¿Te acuerdas de aquella noche en que yo creía que había un monstruo debajo de mi cama? No solo dijiste que no había nada ahí, tomaste una linterna y revisaste conmigo cada rincón. Luego preparaste un spray antimonstruos con agua y lavanda y me dijiste que mientras lo tuviera, ningún monstruo podría hacerme daño. Lo recordé. Tenía 8 años, intentando no llorar mientras buscábamos juntos por todo el cuarto. Me di cuenta de algo, mamá. Tú fuiste mi spray antimonstruos durante 18 años. Cada vez que la vida se sentía injusta o me daba miedo, tú lo hacías seguro otra vez. Y en vez de agradecerte, crecí resentido por eso. Pensaba que significaba que yo era débil, que necesitaba que tú me protegieras. No entendía qué significaba que me amabas. Mis ojos se nublaron con lágrimas, pero seguí leyendo. Sabina nunca tuvo eso. Sus papás eran fríos y distantes. Ella no entiende lo que nosotros teníamos, así que lo llamó tóxico. Y yo fui lo bastante tonto para creerle. Entré a la sala y me senté en mi sillón favorito. Un reclinable azul clarito que compré solo porque me gustó, no porque combinara con nada. La luz afuera ya se apagaba y podía escuchar a Griselda tarareando en su jardín. Te extraño, mamá. No solo porque las cosas estén mal con Sabina, sino porque por fin entiendo lo que perdí cuando elegí creerle a ella en vez de a ti. Perdí a la única persona que me amó sin importar qué, la que siempre vio lo mejor en mí, incluso cuando no lo merecía. El teléfono sonó, sacándome del momento. El nombre de Griselda apareció en la pantalla. Corina, querida, ¿estás libre para cenar esta noche en lugar de mañana?
Mi sobrino está de visita desde Guadalajara y pensé que te gustaría conocerlo. Es viudo, más o menos de tu edad, y le encanta leer. Sonreí. Griselda ha intentado emparejarme con toda clase de hombres disponibles desde que llegué aquí, convencida de que un poco de romance completaría mi nuevo comienzo. No entendía que, después de décadas viviendo para todos los demás, por fin estaba disfrutando de la libertad de vivir solo para mí. Suena bien, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿A qué hora? Después de colgar, volví a la carta de Gabriel. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que no lo merezco, pero lo pido de todos modos, porque no soporto la idea de vivir el resto de mi vida sin mi madre. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. Luego caminé a mi escritorio y tomé una hoja de mi propio papel de carta, color crema, con mi nueva dirección grabada en la parte de arriba. Querido Gabriel, escribí, gracias por tu carta. Significa más de lo que imaginas escucharte reconocer los errores que se cometieron. Me detuve, pensando en lo que realmente quería decir, cuánto de mí estaba dispuesta a compartir. Necesito que entiendas algo. No me fui porque dejé de amarte, me fui porque amarte me estaba destruyendo. Por demasiados años te puse en el centro de mi mundo mientras yo me borraba al fondo. Eso no fue bueno para ninguno de los dos. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. He construido una vida nueva aquí. Tengo amistades que me valoran, cosas que disfruto, y por primera vez en décadas vivo para mí. No voy a renunciar a eso, ni siquiera por ti. Pensé en mencionar el dinero, la herencia que hizo posible todo esto, pero hay secretos que vale la pena guardar. Si quieres reconstruir nuestra relación, tendrá que ser en nuevos términos. No voy a ser la madre que sacrifica todo por la felicidad de su hijo. No seré la abuela que cuida cuando se le antoje a alguien, ni la persona de emergencia que deja todo al recibir tu llamada. Afuera, la lluvia ya había cesado, y la luz del atardecer lo bañaba todo de dorado. Pero si lo que quieres es una mamá que encontró su fuerza, que puede amar sin perderse a sí misma, entonces quizá podamos arreglar algo. Cerré la carta y la puse junto a mi bolso para enviarla por la mañana. Después me arreglé para cenar con Griselda y su sobrino. En el restaurante me encontré sentada frente a Bruno, un maestro jubilado con ojos amables y una risa fácil. Contó anécdotas graciosas de sus alumnos, hizo preguntas sinceras sobre mi mudanza a Valle de Bravo y nunca me hizo sentir que debía justificar nada. Griselda dice que eres buena para las caminatas, dijo sobre el postre. He estado buscando a alguien que me acompañe en las rutas más difíciles. La mayoría de mis amigos piensan que ya estoy muy grande para la aventura. Me encantaría, respondí, y lo dije de verdad. Apenas estoy descubriendo que soy más valiente de lo que creía. Al volver a casa, sentí una ligereza que no recordaba desde joven, libre de las expectativas, necesidades y decepciones ajenas. Todo eso se había ido. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un segundo pensé que podría ser Gabriel, pero era Azucena del grupo de senderismo. Las condiciones de la ruta están perfectas para mañana. No puedo esperar a verte allí. Contesté enseguida. No me lo pierdo por nada del mundo. Y lo decía en serio. Esta vida que construí, este mundo que reclamé, no pensaba perderme ni un segundo. Ya en mi casa tranquila, preparé un té y me acomodé en mi sillón azul, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar del país, Gabriel probablemente estaba leyendo mi carta, tratando de entender a la mujer que reemplazó a la madre que él creía conocer. Ojalá algún día lo lograra. Ojalá encontrara el valor para construir su propia vida en lugar de vivir a merced de otros. Pero lo hiciera o no, yo estaría bien. Por primera vez, yo era suficiente para mí. Y eso, me di cuenta, era lo más poderoso de todo. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol colándose suave y dorada entre las cortinas, y por primera vez en años no sentí el peso del temor antes de levantarme. Me quedé unos minutos escuchando el silencio de mi pequeña casa en Valle de Bravo, sin teléfonos sonando con exigencias, sin pasos afuera de mi puerta, sin voces afiladas esperando decirme qué había hecho mal. La lluvia de anoche había limpiado el aire
Y cuando por fin me levanté y asomé, las banquetas brillaban. La señora Lecuona ya estaba en su jardín al lado, saludándome mientras cortaba sus rosas. Preparé café de verdad, oscuro y fuerte, y me senté en la mesa de la cocina con mi taza, mirando a un par de gorriones pelear en la cerca. La carta de Gabriel seguía en el mostrador, justo donde la había dejado después de sellar la mía para él. Por un buen rato me quedé viéndola, preguntándome si ya habría leído la mía, preguntándome qué pensaría al ver por fin que su madre no volvería a casa, que no esperaba ser invitada, que ya no contenía la respiración. No sentí la necesidad de llamarlo. Eso me sorprendió. Durante tantos años mi primer pensamiento en la mañana era él. Si estaba bien, si me necesitaba, si había hecho lo suficiente. Ahora, mientras sorbía mi café, mi primer pensamiento fue: ¿qué ruta vamos a caminar hoy? Me vestí con mi ropa nueva de senderismo, franela suave, botas resistentes, un chaleco polar que, curiosamente, me hacía sentir más capaz que en décadas. Cuando llegué al punto de encuentro junto al inicio del sendero, Azucena ya estaba ahí, estirando con su cabello plateado recogido en una trenza impecable. «Bueno», dijo cuando me vio, su rostro iluminado por esa sonrisa cálida suya, «sí viniste». «No me lo perdería», respondí. Caminamos durante 3 horas esa mañana, por un cañón angosto donde el sol entraba de lado e iluminaba el musgo de las rocas como fuego verde. El aire olía a pino y tierra. Todos en el grupo charlaban, reían y se gritaban cosas cuando alguien tropezaba. Ni siquiera noté cómo pasaba el tiempo. Al terminar, me dolían las piernas, pero era ese dolor bueno que te hace sentir vivo, no agotado. Después, Azucena nos invitó a mí y a algunos más al café de la esquina. El lugar era acogedor y lleno de libros apilados en los alféizares. Bruno ya estaba ahí, saludando desde una mesa en la esquina con una rebanada de pay esperándome. «Te va a gustar el de manzana», dijo cuando me senté. Me preguntó sobre la caminata y terminé contándole sobre la neblina en el cañón esa mañana y cómo me recordaba cuando Gabriel era pequeño y jugábamos afuera antes de ir a la escuela. Bruno me escuchó, de verdad me escuchó, y cuando me sonrió no había ni una pizca de lástima ni juicio, solo bondad. Más tarde esa tarde pasé por el hospital infantil a dejar unos libros que había juntado del vecindario. Había estado yendo un par de veces a la semana, leyendo a los niños, jugando cartas con ellos, ayudando a las enfermeras a reponer suministros. Me encantaba caminar por esos pasillos luminosos y escuchar las risas rebotando en las paredes, incluso en un lugar lleno de dolor. Una niña, Emilia, corrió hacia mí en cuanto me vio. «¿Volviste?», dijo, abrazándome con sus bracitos flacos. «Claro que sí», le contesté, acomodándole el cabello. Esa noche preparé la cena solo para mí. Pasta fresca con albahaca, parmesano de verdad, una copa de vino. No me senté en la esquina de la mesa como antes, esperando que alguien llegara o se disculpara. Me senté justo en el centro, con una vela encendida y mi canción favorita sonando bajito. Al terminar de comer, me quedé de pie junto a la ventana y miré las luces de la ciudad brillando contra las colinas oscuras al fondo. Valle de Bravo se sentía vivo de una manera que mi vida anterior no había sido en años. Aquí la gente te sonreía en el mercado, te preguntaban cómo estabas y de verdad querían saberlo. En el silencio de mi sala, tomé el montón de cartas que Gabriel había enviado, 3 en total, y las guardé en una cajita junto con la foto de él de niño. Aún lo amaba. Eso no cambiaría nunca. Pero por primera vez entendí que no necesitaba sacrificarme para demostrarlo. Más tarde me llamó Griselda para ver cómo estaba. «¿Cómo estuvo la caminata?» «Perfecta», le dije. «¿Y la cena con Bruno?» Bromeó. Me reí, de verdad me reí, y sentí que algo en mi pecho se aflojaba después de tanto tiempo. Cuando por fin me fui a la cama, no revisé el teléfono, no me pregunté qué estarían diciendo Gabriel o Sabina de mí. Me metí entre sábanas limpias y pensé en la caminata de mañana, en los niños del hospital, en la mujer en la que me estaba convirtiendo aquí, en este pueblito tranquilo.
Durante años temí que alejarme significara quedarme sin nada, pero ahora veía la verdad. Alejarme me había dado todo, y apenas estaba empezando. Unas semanas después, las hojas en Valle de Bravo empezaron a cambiar de color. Una mañana corrí las cortinas y las colinas estaban teñidas de oro y escarlata, de esa belleza que yo antes pensaba que solo existía en las postales, no en la vida real. Para entonces ya había encontrado un ritmo que sentía mío. Las mañanas eran para caminar por el cerro o echar una mano como voluntaria, las tardes para un cafecito en la librería y las noches para leer o cenar con Griselda, con Bruno o a veces sola. Un sábado, Griselda me invitó a una pequeña feria de cosecha en el parque. Casi le digo que no por costumbre, pero me obligué a ir. El aire olía a canela y a humo de leña, y los niños corrían a mi lado con manzanas acarameladas en las manos. En un puesto, Bruno estaba sentado detrás de una mesa llena de libros. «Pues», dijo cuando me vio. «Ya pensaba que me estabas evitando». «No te evitaba», respondí. «Solo observaba». Él sonrió. «Ven a sentarte conmigo». Te guardé una silla. Pasé toda la tarde ahí, ayudándolo a vender libros usados para recaudar fondos para la biblioteca. La gente no dejaba de parar a saludarlo. Parecía conocer a todo el mundo, y cada vez que me presentaba lo hacía así. «Ella es Corina, es una amiga». Era curioso lo bien que se sentía esa palabra. Amiga. Cuando empezó a oscurecer, Bruno me acompañó hasta la calle donde había dejado el coche. Los árboles brillaban con la última luz y la brisa estaba lo bastante fresca como para que me ajustara el suéter. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio. «No tienes que estar demostrando todo el tiempo lo fuerte que eres». Me detuve, sorprendida. «Lo noto», continuó con suavidad. «Todo el esfuerzo que haces para que parezca fácil, para que nadie vea cuánto te costó llegar aquí». Por un momento no supe qué contestar. Luego lo miré y asentí, porque no se equivocaba. Más tarde esa noche, en mi pequeña cocina, pensé en sus palabras y me di cuenta de algo. No solo lo estaba demostrando a los demás, me lo estaba demostrando a mí misma. Cada paso que daba aquí era una manera de decir: sigo de pie, sigo aquí. A la mañana siguiente por fin abrí la última carta de Gabriel. Esta vez había escrito más, páginas llenas de disculpas y recuerdos. Escribió sobre cuando se rompió el brazo a los 9 y cómo me quedé con él toda la noche en urgencias contándole historias para distraerlo del dolor. Escribió sobre cómo solía verme bailar por la cocina cuando yo creía que nadie me miraba. Admitió que le había creído a Sabina porque era más fácil que aceptar cuánto me debía. Dijo que la había dejado, que ella por fin se había pasado de la raya y él hizo su maleta y se fue. Terminó con esto: «No espero que me perdones todavía, pero espero que algún día lo hagas. Te extraño, mamá, te extraño muchísimo». Me quedé con la carta en las piernas un buen rato. Luego la volví a meter en su sobre y la guardé en la caja con las demás. No estaba lista para responder aún, pero por primera vez pensé que tal vez algún día lo estaría. Esa tarde me reuní con Azucena y algunos más para subir hasta el mirador. Estaba más empinado que de costumbre y el aire se sentía frío y delgado mientras ascendíamos. Cuando llegamos a la cima, el valle se extendía abajo como un lienzo pintado, el río cruzando los campos dorados y el pueblo encajado en la ladera. Bruno estaba ahí, esperándome. Extendió un termo y 2 tazas. «Pensé que te haría falta esto», dijo. Nos quedamos ahí tomando café, viendo cómo el sol se escondía tras la cresta. Sentí su hombro rozar el mío, y por primera vez en mucho tiempo no me aparté de esa cercanía. Cuando bajamos de la caminata, las estrellas ya habían salido, dispersas y brillantes contra el cielo negro. En la puerta de mi casa, él dudó antes de despedirse. «Corina», empezó y luego se quedó callado. «¿Sí? Solo no lo olvides», dijo con suavidad. «Se te permite ser feliz». Sonreí. «Lo sé», respondí. Después de que se fue, me quedé un rato en la entrada, mirando la calle tranquila. El aire olía a humo de leña y hojas de otoño. Un poco más abajo, Griselda se reía con sus vecinos. Adentro, mi casita estaba cálida y llena de luz suave.
Dejé las botas de senderismo junto a la puerta, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón azul junto a la ventana. Pensé en la mujer que solía ser, la que creía que su valor se medía en cuanto renunciaba, en cuanto aguantaba, la que pensaba que el amor tenía que doler para valer. Ella ya no estaba aquí. En su lugar estaba yo, más fuerte, más serena, todavía aprendiendo. No sabía qué pasaría con Gabriel. No sabía qué pasaría con Bruno. Pero por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me asustaba. Por primera vez, se sentía como posibilidad. Levanté mi copa hacia la ventana, hacia las estrellas, hacia lo que viniera después. Por ella, la mujer en la que me he convertido. Y por todo lo que aún me espera.